Nos encontramos en las instalaciones de lo que fuera la industria textil Sumar. Hoy su edificio refleja el estrago ocasionado por el modelo neoliberal, impuesto a ultranza por quienes derrocaron al gobierno de Salvador Allende. Por estas calles todos los días transitaron cerca de 9.000 trabajadores que hacían funcionar esta empresa en manos de los trabajadores chilenos en 3 jornadas laborales, las 24 horas del día. Se producía hilo de algodón, nylon, poliéster y seda que tejía el telar mecanizado de la industria textil. Días de gloria, días de dignidad, cuando los chilenos vestíamos ropas nuevas a un bajo costo y fabricadas por los propios chilenos. Hoy la industria textil no existe, la cerró el arancel cero. La política neoliberal se devoró a la industria nacional, dejando a miles de trabajadores sin su fuente de empleo. Hoy el vestuario y el calzado se trae de China y en forma indigna, los más pobres, tenemos que vestirnos con vergüenza, con la ropa usada, dada de baja por los países primermundistas, ropa que debido al trasto de la basura, mancilla nuestra dignidad. Aquí, junto al telar cantaba la compañera obrera, un canto de esperanza de un futuro sin amos, donde el trabajador dejara de ser esclavo del capital. Por estas calles transitaba la juventud en un mundo con futuro. Aquí se vivió, trabajó, luchó organizado junto al cordón industrial, al poder territorial, poder obrero, el poder popular. En estas instalaciones, las manos humildes de los trabajadores tejían el fino hilo de seda. Esas manos pacíficas, manos laboriosas, un día 11 de septiembre, fueron por un fusil Kalashnikov para defender su fábrica, que era asaltada por bandidos de uniforme verde oliva, que a fuerza de bomba y balazos destruían los sueños de los trabajadores chilenos. En esta copa de agua, el obrero textil de la industria Sumar trepó hasta la cima y disparó sus ráfagas de libertad al helicóptero Puma que venía a matar, que venía a invadir. La resistencia del obrero de Sumar se sumó a la resistencia heroica de Salvador Allende en La Moneda. La resistencia que se comenzó a tejer en un telar de la industria Sumar un día 11 de septiembre de 1973 continúa aún viva en aquellos que no se rinden. Aquí el sindicato Algodón organizó en el año 72 el Festival de la Canción de Sumar y se hizo acá en este espacio, aquí frente a la fachada de Sumar. Eso tú puedes ver acá, está la entrada grande donde dice Sumar. Y entonces ahí se hizo el escenario lleno de trabajadores, la gente de los barrios también asistió. El festival se pretendía que se hiciera todos los años porque tuvo una aceptación popular muy bonita de todos los barrios a la empresa. Se entusiasmaron mucho y la idea era entonces extender el festival a las poblaciones también, que también fueran partícipes de este concurso de canciones. Y todo esto patrocinado bajo el gentil auspicio de los 4 sindicatos de Sumar. El sindicato, principalmente el sindicato Sumar Algodón, que era el sindicato más poderoso, digamos, económicamente, el sindicato Sumar Nylon, Sumar Poliéster, de donde éramos nosotros, y el sindicato Sumar de Seda, Sederías. Se juntaron los dirigentes sindicales de todas las 4 plantas y formamos una comisión que se llamaba la representación única sindical. Ahí elegimos una especie de directiva que representaba a las 4 plantas, de las cuales yo también fui presidente en una época en esa comisión. Y bueno, las ideas que surgieron ahí en esa comisión única sindical eran muy bonitas, muy valiosas. Desgraciadamente eran ideas que iban a ser concretadas a largo plazo. Y a corto plazo fue el golpe y terminó todo. Más del 80% de los obreros del complejo Sumar eran trabajadores jóvenes, promedio de edad ya más o menos 25 años, donde cerca del 30% de los obreros eran mujeres. Por lo tanto, en el complejo Sumar florecía, digamos, la vida, la alegría, la juventud, los deseos de vivir, ¿ya? Y de luchar por un futuro. Entonces, todos esos sueños que irradiaba incluso hacia las poblaciones que eran
de historia obrera, porque aquí hay una cantidad de poblaciones como el Germán Riesco, El Pinar, La Legua, Villa Esmeralda, Aníbal Pinto, ¿ya? Eran poblaciones que tenían a lo menos cerca de 60.000 personas viviendo alrededor del complejo Sumar. Y que además que se vieron beneficiadas estas poblaciones con la venta directa de los sindicatos, ¿verdad? Claro, la venta directa. Recordamos nosotros gran parte de la producción de Sumar, poliéster por lo menos, que era la fábrica donde nosotros estábamos, gran parte, un porcentaje muy alto de la producción, la vendíamos directamente a las poblaciones, sin impuestos, sin nada. Entonces la población se vio beneficiada y apoyaba, por supuesto, mucho al sindicato y a las cosas que hacíamos nosotros acá. Fue una etapa muy bonita esa. Teníamos además convenio con otros sindicatos. Entre el año 72 y 73. Hay que acordar que en el año 72 se produjo lo que se llamó el paro patronal, el paro de octubre, ¿ya? En la cual todos los supermercados, las tiendas, ¿ya? Los camiones, los buses, ¿ya? Se paralizaron. Por lo tanto, las familias de los obreros no podían tener mercadería para su subsistencia. De ahí que los sindicatos del complejo Sumar, ¿ya? Comenzaron a abastecer directamente con las mercaderías que producían los obreros a los pobladores, ¿ya? A entregarle telas de sábanas, telas para hacer pantalones de mezclilla, pantalones de cotelé, ¿ya? Telas para hacer manteles. Todo eso era la venta directa que hacíamos a través de lo que se llamó las canastas familiares, ¿ya? Canastas familiares, que era el abastecimiento directo, que se trabajaba en conjunto con la JAP y en forma conjunta, digamos, con las organizaciones poblacionales que hacían el abastecimiento directo. Pero además que fue un año de muchas creaciones. Yo recuerdo también que formamos las bibliotecas populares. Nosotros, a raíz de esto que cuenta Joaquín, de ese abastecimiento que ocurrió, y veamos, además del abastecimiento directo a las poblaciones, nosotros, para beneficiar a nuestros propios trabajadores, hicimos convenio con otras empresas. Entonces hicimos convenio con la Línea Blanca, por ejemplo, ¿te acuerdas tú? ¿Cómo se llama esta? Madensa, Madeco, Famasol, con Vectex. Teníamos convenio con hartas empresas. Entonces los trabajadores de ellos venían aquí, compraban a bajos precios, y luego nuestros trabajadores compraban también en su empresa a bajos precios, y después todo esto se les descontaba a través de las planillas. Era un beneficio bastante bueno para los trabajadores. Aparte de eso, entonces creamos las bibliotecas populares, porque teníamos convenio con Quimantú, que era dirigido en esa época por Sergio Maurín, su gerente general. Entonces tuvimos muy buena acogida de parte de él, y logramos entonces aquí en Sumar instalar varias bibliotecas populares en las casas de los trabajadores. Era muy bonito eso, porque además de que en esa época era muy difícil encontrar un trabajador que hubiese leído un libro tan solo, nosotros tuvimos la gran posibilidad y el privilegio de crear bibliotecas populares. Yo creo que más de alguno, después de tantos años, aún debe mantener por lo menos el cacharrito ahí del mueble con los libros, que seguramente le habrá servido mucho en el futuro. Mira, es importante destacar, tal como hizo el compañero Joaquín y Hugo, de que se implantó la sala de cuna. Una hermosa sala de cuna para todas las mamitas. El bienestar social también se implantó. Se hacían préstamos, fuera del préstamo que a veces se conseguían en la oficina. Nosotros hacíamos préstamos personal, y eso no lo descontábamos mensual, sino que parcelado. Y se hicieron hartas cosas bonitas, hartas cosas lindas que, o sea, da pena estar aquí, tristeza, como se dice, por todo lo que se perdió. Y ahora ver cómo está la fábrica convertida en una chatarra, porque chatarra lo digo yo, que la arrendan galpones, vendieron toda la maquinaria, o sea, dan ganas de llorar, ¿viste? Dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar. En la nostalgia, por ejemplo, esta calle es Carlos Baldovino, en esa época se llamaba San Joaquín. Aquí estaba el cordón San Joaquín, cordón industrial San Joaquín, donde estaba Comandar y Sumar, Progreso. Y estas eran las calles de combate nuestras, pues estas eran los campos de combate que teníamos. Aquí salíamos nosotros a luchar contra los camioneros que se escondían en unas bodegas por ahí, escondiendo los camiones de la locomoción colectiva, los camiones
que transportaban mercadería del sur hacia Santiago, estaban todos escondidos, y nosotros paralizábamos nuestras labores, sacábamos a los trabajadores de la calle y sacábamos los camiones a circulación, y aquí nos trenzábamos con los pacos, eran unas peleas interminables, pero era parte de nuestro aporte a la sociedad. Nosotros, aparte de producir, teníamos también que lograr que todo funcionara. Desgraciadamente, muchos trabajadores o sindicatos apatronados como estos de los camioneros terminaban siendo financiados por manos ajenas, mucho más poder que nosotros. Sin embargo, ahí está el aporte nuestro, estar en las calles de combate, como dije, y que trae mucha nostalgia, mucha pena. Y hay sentimientos encontrados cuando uno vuelve a estos lugares como este, porque, como dice Lipo, hicimos tantas cosas bonitas, la sala cuna, las universidades para los trabajadores, todas las cosas que se nos ocurrían, nosotros las llevábamos a la práctica, teníamos la fuerza para eso, éramos muy jóvenes, pero también el sentimiento de rabia por haberlo perdido todo de una manera tan cruel, tan brutal. Es una gran bodega, pues la arrendan para las grandes empresas, vendieron las maquinarias, todo quedó como bodega y la arrendan a las empresas para que guarden sus cosas acá. Para nosotros es nostálgico, da pena porque todos estos lugares los recorríamos a diario, eran las inquietudes de los trabajadores que solicitaban hablar con la gente del sindicato para que nosotros pudiéramos elevar sus peticiones a la dirigencia, y ahora está convertido en algo que se ve solamente en los países que van en vía del desarrollo, pues sí, que cuentan con muchas bodegas y pocos trabajadores. Así es, desgraciadamente. La mano de obra no se necesita mucho ahora. Mira, es importante destacar que la industria Sumar, el complejo Sumar, porque eran 4 empresas, Sumar Algodón, Sumar Poliéster, Sumar Nylon más Sumar Cedería. En el tiempo de la Unidad Popular trabajaban a 3 turnos que comprendían aproximadamente cerca de 10.000 trabajadores, se trabajaban en esta empresa. ¿Ya? Una de las grandes ramas de producción que tenía Chile era la industria textil, ¿ya? Que llegaron a contratar cerca de 200.000 trabajadores. Estamos hablando del complejo Sumar, complejo Yarur, complejo Irma, Panal, textil Chiaguayante, textil Oveja Tomé, ¿ya? Más la industria de algodones de Magallanes, ¿ya? Hoy día todas esas empresas desaparecieron, están transformadas en lo que tú ves, simplemente muros, ¿ya? Y bodegas vacías, porque todas las maquinarias fueron vendidas. Y esto es parte, digamos, de lo que es los tratados de libre comercio, ¿ya? El arancel cero, ¿ya? El hecho de que acá a Chile lleguen productos muy baratos, subsidiados de la India, de China, de Corea, de Taiwán, de Pakistán, ¿ya? Entonces, en el fondo, productos baratos, pero que vienen subsidiados. Y que a los chilenos les cuesta mano de obra que hoy día no existe, trabajadores que hoy día no existen, empresas que generan miles y miles de millones de dólares en utilidades que hoy día no existen. Son bodegas vacías. O sea, parte del modelo neoliberal. Trabajamos políticamente dentro de las poblaciones y dentro de la comuna. El partido tenía también una acción interna a nivel nacional relacionado de los planes de acción que íbamos a llevar hacia adelante políticamente, ¿ya? Porque son 2 caminos, 2 vías. Una es trabajar hacia la comuna en la parte masa, digamos, frente masa, de vincular toda la gente al gobierno de Allende y conducir eso para la sociedad que queríamos instalar, que era el objetivo central del gobierno, una sociedad nueva, a sabiendas de que esto traía, ¿no es cierto?, un tema agresivo de parte de la oposición, ¿ya?, que en este caso la derecha. Se sabía que los cuarteles se estaban moviendo, ¿no? De hecho hubieron principios también, cuartelazos pequeños, pero que hubieron. Entonces todo eso se puso en alerta como para nosotros políticamente dentro de los partidos políticos de la Unidad Popular, encontraron la necesidad de que teníamos que organizarnos para enfrentar esa situación. Ahora, quienes lo manejaron fueron a nivel de cúpula. Habían frentes internos
que no se entregaba toda la información a las bases, ni siquiera a los militantes específicamente, ¿no? Se seleccionaba a la gente que estaban dentro de ese campo, ¿no? Del campo del Frente Interno, donde se planificaban estas cosas más secretas, porque no se podía ir entendible, pero tú no puedes dar objetivos para qué se está haciendo esto y asustas todo al conglomerado, porque hay que entender que nosotros estamos partiendo como un gobierno distinto a todos los gobiernos que la ciudadanía tenía costumbre de ver. Por lo tanto, el Partido Socialista tenía compartimentado su trabajo político, ¿ya? Y dentro de esa compartimentación había gente que se vinculaba a nivel nacional y Santiago a nivel regional, digamos, hacia arriba, a nivel central. Reuniones donde se determinaba el plan de acción, de la planificación, digamos, de desarrollo hacia abajo, hacia las bases. Y esa bajó como el caso nuestro, que nosotros pertenecíamos al Cordón Panamericano Norte, y como responsabilidad política nos tocó tomar ese cordón. Responsabilidad política a nivel de los partidos que estaban vinculados en ellos. Como te decía yo, en principio estaban vinculados al Partido Socialista, en este caso, MAPU, Izquierda Cristiana, habían también, MIR, también los movimientos, habían movimientos integrados ahí. Partido Comunista orgánicamente, políticamente no se veía, no, por lo menos no eran tan visibles, sino que habían ciertas personas que un poco, casi por su cuenta prácticamente, que se asumían estos roles, y con ellos nosotros nos dieron esa tarea del Cordón Panamericano Norte. Llegaron nuestros dirigentes que estaban vinculados con el nacional, ¿no es cierto?, con el nivel central. Viene esta orgánica, viene que desarrollar los cordones de esto, porque hay un plan de acción para el resguardo a lo que va a venir, porque aquí vienen, bueno, todas las cosas políticas internas, y aquí hay que prepararse rápidamente. Por lo tanto, nosotros tenemos el Cordón Panamericano al Norte, que tenemos todas las industrias, y se empezó también a tomar INACAP, que era un fuerte en ese tiempo, que era estatal, ¿no? Y estaban nuestros compañeros vinculados a INACAP casi masivamente, ¿no? ¿De qué industrias te recuerdas que componían el Cordón Panamericano Norte? Bueno, una de las más importantes para nosotros era que nos iba a servir mucho de la Harsen, ¿no? El polvorín, que estaba detrás de la Panamericana, pero estaba dentro del ámbito. Teníamos también Texaco, tenemos industria, bueno, no vivan en el Panamericana, teníamos Irma, con Irma trabajamos bastante, con las industrias Irma. A ver, de recordarme, mira, hay una chorrera de industria panamericana, tenía, pero industria a lo largo de toda la Panamericana. Entonces nosotros teníamos en algunos donde teníamos los núcleos trabajando, compañeros vinculados a esa industria, donde nosotros podíamos entrar a conversar con ellos y ellos prepararse también para entregarnos los acopios que se podían tener, pero todo eso era casi clandestino, o sea, no es abierto, no son cosas que nos digan para llamar a una asamblea, vamos a llamar al sindicato tanto y tenemos que hacer esto, no. O sea, por eso trabajamos con los entes políticos internos, pongamos el núcleo socialista que están vinculados a esas industrias, a esos sindicatos. Ellos nos entregaban los datos, las tareas que se les daban. Por ejemplo, hay transporte, ¿qué es lo que manejan ustedes como industria? ¿Qué nos va a servir para nosotros? ¿Dónde están? Hagan un planito, o sea, toda la parte logística, porque incluso, como te decía, la alimentación, pensando en el abastecimiento directo, por un lado también servía, estaría vinculado también en esto, pero también teníamos nosotros industrias de alimentos, también teníamos industrias de alimentos en la Panamericana Norte, de ciertos productos. Por lo tanto, el trabajo era, como te dijera, como a los militares, muy logística, ¿no? No era así abierto. No toda la gente sabía que estábamos en el Cordón Panamericano Norte. Que no toda la gente sabía que las poblaciones, las comunas, que estábamos trabajando en esta tarea. Ellos nos veían en la tarea poblacional, pero comunal, en la otra cosa de gobierno, en la general, pero no lo veían trabajando en esta cosa más privada, digamos, políticamente clandestina, más logística. Por lo tanto, cada uno tenía sus funciones. ¿Y por qué se centró en INACAP? Porque en INACAP estaban casi al mando de todos la gerencia, de todos los cargos importantes de INACAP, al mando de jefes políticos, ¿ya? Teníamos nosotros la Corfo también vinculado acá.
teníamos compañeros Mazzoni, me parece, si no me equivoco bien el apellido, Mazzoni, y que era socialista, que estaba también a cargo del asunto Corfo, por decir, que él se vinculaba también con esa otra parte. Y bueno, ese era el objetivo del cordón era justamente prevenir y organizarse en lo que más se pudiera avanzar para la eventualidad de lo que estábamos viendo y que sucedió el golpe militar. O sea, una entrada fuerte de los uniformados y la derecha. Entonces nosotros teníamos que contrarrestar eso, estábamos preparando para eso. Había en ese tiempo mucho auge en los sindicatos, había muchos sindicatos trabajando con nosotros, ya entregados. Yo te digo, de una dirección sindical el 100% nunca se iba a dar, pero sí el grueso, ¿ya? Y gente que militaba en los partidos, de diferentes partidos de nuestro conglomerado político, ya sea más por izquierda cristiana, algunos radicales también metidos por ahí. Entonces ellos se conectaban con nosotros y ellos tomaban tareas que se les entregaban las tareas. O sea, este sindicato está en esta parte, tú vas a tener que hacer acopio de esto, de un listado donde está un plancito. O sea, toda la logística interna para ir teniendo un plan de acción en el momento dado mayor, ¿ya? No se pudo probar nunca, ¿no? Porque no alcanzamos. Pero sí estábamos en esa tarea, trabajando a full. Y bueno, y cada cordón, pienso yo, en la realidad humana, cada cordón de Santiago, cada uno tenía su propio flujo y reflujos, ¿no? Acciones mucho mayores y otras mucho menores. ¿Por qué? Porque había más conglomerados políticos más entregados, más fuertes. Por ejemplo, hay sectores que estaba mucho el MIR, por ejemplo, que eran los que estaban muy combativos y era más rápido de accionar. Y muchos trabajaban con el Partido Socialista también. Por ejemplo, Sumar, Yarur, Madepsa, todas estas industrias de la época, era el fuerte que teníamos nosotros. Había una entrega porque yo soy el más viejo acá, creo, pero yo me crié en el norte, en un campamento minero de los gringos. Ahí como espectador, digamos, como niño, como planteas tú, la huelga, como el campamento de los gringos, cómo funcionaba el campamento con 57, 60, 65 días de huelga, con la solidaridad de la gente del teniente, de Potrerillo, porque todo lo que había en el campamento era de los gringos. Después ya más como actor, digamos, en primera humanidad, en séptimo básico, lo que ahora, una huelga secundaria de 2 meses y medio que hubo acá en Chile, que tampoco está registrada en la historia, de esa cuestión nadie se acuerda. Y después cómo va viendo la unidad popular, lo que a uno le queda como gusto a poco, es de que se habla del 70 al 73 y se olvida todo el periodo del 20 al 73, que es cómo se va construyendo esa fuerza social, cómo se va construyendo esa organización del movimiento popular. Porque, por ejemplo, no dice ya la movilización que había, pero nadie se acuerda, por ejemplo, que en el año 70 y los años anteriores, el año 70 aquí en Chile hubieron 340 tomas de terreno. Si uno saca la cuenta, nosotros, yo estaba mucho más cabro, trabajábamos en un campamento que era de 2.700 familias. Organizar una toma de terreno son como 6 o 7 meses de reunión con los comités allegados, que hay que traer el terreno, quién va a cortar, hay que llevar la bandera, porque está un poco la idea de que si colocáis la bandera chilena, los pacos no pasan por arriba. Bueno, pues nosotros pasamos por arriba. Pero todo ese tipo de cuestión. Entonces, en el trabajo en los campamentos se empieza a gestar una cuestión distinta, que la gente empieza, y que se ve ahí muy bien en el documental, en la conversa de los campesinos con el funcionario, la gente empieza... El movimiento poblador, habían leyes, pero primaba la necesidad. Nos organizamos, nos tomamos el terreno y después vemos cómo enfoca eso, cómo encaja con las leyes. Y ahora, ¿qué pasa en las tomas de terreno? Yo me acuerdo bien en el campamento, se llamaba Fidel Castro, quedaba ahí en el 40 de la Gran Avenida, digamos, por Santa Marta para adentro. Y había un compadre que trabajaba en Bresle. Decía, bueno, nosotros estamos en Bresle, no podríamos hacer algo, ya que hemos tenido la capacidad de tomarnos un terreno para lo de la fábrica, y empieza todo lo que es el asunto de organización de una alternativa menos verticalista en el sector industrial. Hay un mito, por ejemplo, decía puras huelgas y puras colas. Nosotros, en la fábrica donde yo trabajaba, cuando había paro de los momios, de los patrones, habían colosos con plataformas que partían de aquí de Plaza Italia,
era el día que había menos ausencia laboral. La calle llegaba como fuera. Los días normales que no había paro. Había más inasistencia que los días que había paro. El pleno empleo, yo creo que es cuando la cesantía ha sido más baja. Aquí estaban los compañeros de Sumer, nosotros teníamos allá en Renca, digamos, en las fábricas trabajando, pero a tutti, o sea, en Guilmas, que después fue Panal. Eran 3 plantas y eran 3 turnos, Socometal 3 turnos, Caupolicán 3 turnos. O sea, había una cantidad de trabajo y había una cantidad de trabajadores súper grande. Es cierto que habían cola, habían como en todo el periodo de la UP, porque cuando parte el periodo de la UP, la gran discusión a nivel de sectores populares que teníamos era si el gobierno debe apoyar la lucha de los trabajadores o si los trabajadores deben apoyar al gobierno. Y ahí se producían los entrecruces con los funcionarios, y para allá, para acá, que era lo que primaba, lo que era legal o lo que era la necesidad de los trabajadores, ¿no? Estaba, por ejemplo, en todos los terrenos, la JAP, que era a través de los comerciantes, pero estaba la otra línea que aparecía ahí, el abastecimiento directo, que era la canasta popular, que era organizar la población por pasaje, con delegados. Nosotros, por ejemplo, nos tomábamos un supermercado, el supermercado del ANMAC. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Toda la población se organizaba por pasaje. Cada pasaje tenía un delegado titular y uno suplente. Los delegados titular y suplente se juntaban en el ANMAC y se veía por familia cuántas familias habían por cada casa, cada uno conocía su pasaje y se distribuía de acuerdo a las casas. ¿Por qué un titular y un suplente? Porque el suplente iba rotando. Y de lo que se trataba es que cada una de las familias participara en el proceso de hacer los paquetes de arroz, lo de fideo, toda la cuestión. Entonces era involucrar a toda la gente en la situación. Las discusiones, la gente no era toda militante de partidos políticos, pero toda la gente tenía opinión política. Era una cuestión de que uno lo sentía en el sindicato. El sindicato no era la directiva, era la directiva de la asamblea. Y si la directiva iba un poco más corta que lo que quería la gente le paraba el carro. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en una asamblea de fábrica a comienzos del 73. Habíamos recuperado los años de servicio que había quitado el patrón en la huelga del 57. Pero el patrón había despedido a los KS Goma, los rompehuelgas, y a los que habían ido a la huelga. A todos les quitó los años de servicio, y eso se había perdido. Habíamos ido ganando una serie de conquistas. Que al comienzo nosotros nos agarrábamos la cabeza porque decíamos, como miércoles hacemos que la gente vaya a la reunión del sindicato, porque no es, así en el sindicato éramos 400 y tantos trabajadores y llegaban 25, 30. Entonces dijimos ya, un día en la Chabelita, digamos, una quinta de recreo que había del día sábado después del sobretiempo, ya, vamos a ver en cada sección cuál es el problema que más le interesa a la gente. Puta, nos dimos 2 semanas cada uno en su sección. Yo trabajaba en cartuchos plásticos, otros gamechas de pólvora, cordón detonante, todo. Van viendo las cosas y cuando volvemos a cabo de 2 semanas, el problema que más le preocupaba a la gente era la comida del casino. Nosotros decíamos, puta, bueno, estamos metidos en todo un proceso que va para adelante como sociedad, y los viejos y las viejas preocupaban la hueá del almuerzo. Comíamos mal, todo ya. El concesionario es particular, entonces los sindicatos se hacen cargo del casino. A las 2 semanas estábamos comiendo mejor, porque le habíamos arreglado también a los trabajadores que atendían el casino, que el patrón, el concesionario no le tenía el día la libreta de seguro ni nada. Estábamos comiendo mejor, pero seguíamos comiendo mal. ¿Y por qué comíamos mal? Porque ganábamos poca plata. Y hacemos una huelga y ahí el patrón se cayó. Porque nosotros pagábamos 3 cubos por el almuerzo y el patrón coloca 2 y hacemos 5. Ahí empezamos a comer bien. Y la gente dijo, chichi, ¿por qué no peleamos los zapatos de seguridad? ¿Y por qué no peleamos esto? ¿Y por qué no peleamos el otro? Y así fue subiendo la cuestión. Pero para la primera reunión en la que logramos llenar el sindicato, colocamos punto 1, lectura de acto anterior, punto 2, casino. Puta, la weá llena, weá. Todos lo ponen, que la lenteja, weá, que la ensalada, que la weá de las peras vienen malas. Qué bueno que usted nos dé. Claro, y la última cosa es cortita. Después cuando vemos eso, se empieza a tomar como cuerpo el sindicato. ¿Te fijas? A partir de una cuestión súper mínima, si uno pudiera decir, pero que es realmente involucrada a todo, y la gente se empieza a sentir ellos mismos como sujetos de la cuestión. De ahí después a no dejar pasar el auto del gerente, que era un teniente coronel retirado, bueno, y decirle, don Manuel, tan simpático, tan agradable, tan recagado, el chucha su madre. y un año antes, los viejos se le cuadraban al bueno.
Entonces, lo de la unidad popular es parte de un proceso en que uno lo iba haciendo. Yo lo fui haciendo en mi casa, digamos, porque mi viejo era sindicalista, mi mamá reclamaba, decía, puta, ¿para qué te metí en weá si la política no hay en ningún lado? Y ahí está el viejo, hay que irlo a sacar a la comisaría y todo el huecho. Después como estudiante secundario, como pingüino, después en las tomas de terreno como poblador y después como trabajador. O sea, era parte, yo tuve la suerte, digamos, de que el viejo Clotario a nosotros nos hacía historia y movimiento obrero, una vez a la semana. Era media hora de historia de las mancomunales, de las mutuales y todo eso, y la otra media hora eran de anécdotas, de cómo habían resuelto esta cuestión, la otra. Pero viejo, Juan, en términos de que, puta, yo miro el que hay hoy día en la CUT, no tiene nada que ver. El viejo, la última vez que cae preso, en el gobierno Allende del año 72, en una marcha en agosto. Yo salí de la fábrica a las 5:36 de Renca, cuando llegué al centro ya la marcha se había disuelto, qué sé yo, y estaba don Clota y un cura, el Germán Cortés, preso en la cárcel. Había sido una marcha para apoyar a unos argentinos que estaban presos y que se habían arrancado de la FARC, de Leri, de Montonero, habían tomado un avión y habían aterrizado acá. Entonces don Clota el día lunes nos pegó el raspacacho a todos los jueves. Estaba ahí, ya nosotros veníamos a estudiar no sé qué, de la Sociedad de Socorro Mutuo y el viejo partido por otro lado. Digo, ustedes son dirigentes sindicales. Y cuando un dirigente sindical llama una marcha y aparecen los pacos y arrancan, no arrancan ni el Pedro, ni la Juanita, ni el Diego, arranca el sindicato. En estos momentos hay muchas cosas que hacer, pero si a ustedes no les da el cuero para esto, den un paso al lado y vayan. Métanse en otra cosa. Pero si ustedes son dirigentes y ustedes convocan a la gente a dar una pelea, tienen que estar ahí, a la cabeza. El viejo Clota estuvo 18 veces preso en el gobierno de Iván, entre el 52 y el 58. El único 1 de mayo que pasó en libertad fue el del 53. Pero uno iba aprendiendo, y los viejos le rayaban la cancha, uno también. Iba aprendiendo de toda esa gente. Estaba Humberto Elgueta, digamos, de los profesores, está el viejo Valenzuela de los municipales, el mismo Vitale, que era tipógrafo. O sea, él era trabajador, fue profesor de historia, pero él era trabajador. El viejo Vitale, hasta cuando estaba preso en Chacabuco, hacía clase de historia, ¿no? Entonces eran gente que tenía una consecuencia. ¿Cuál fue uno de los problemas para nosotros el 11 de septiembre? El ver, que todavía ni siquiera bombardeaban la moneda y habían un lote de dirigentes que iban a dar su vida por la revolución y ya estaban metidos dentro de la embajada. Qué bueno que usted nos dé. Yo creo que la experiencia de poder popular fue el control de la comuna. El control de la comuna, por ejemplo, el comando comunal de Renca funcionaba en el local sindical de Socometal. Y el alcalde iba al comando comunal. No funcionaba en la municipalidad. Y ahí estaban los cabros de la industrial, los del consultorio, los de la escuela, los pobladores, el color industrial. Pero era eso, pero a nosotros nos faltaba la otra parte aquí, que nadie pensaba las Fuerzas Armadas, que en definitiva son los últimos garantes de esta cuestión. Están los procesos de autodeterminación que fueron súper importantes, pero lo más concreto de que no teníamos poder popular es que perdimos todo, si aquí perdimos todo, no fuimos incapaces. Yo te digo, el 11 de septiembre, todo lo que era, en ese tiempo habían dos comunas al norte de Mapocho, que era Renca y Conchalí. Renca, los milicos del Buin lo sacaron sin la pañoleta. Los milicos conversando con los trabajadores en la puerta de Panal, en la puerta de Socometal, en la puerta de Copolicán, que no, que venía a generar placa con una columna para sumarse. A los del Buin después lo metieron al regimiento, 2 semanas, el compañero vivía ahí, cantidad de compadres fusilados, cada uno quería vender el diario. Uno de los que recordando escuchar de Transformado San Vicente y de haber participado también como dirigente político y social en el proceso que culminó meses antes del golpe de Estado en constituir el Consejo Comunal de Talcahuano. Y como él decía, hay que desmistificar muchas cosas. Yo quiero señalar que el concepto de poder de cordón industrial no es un concepto que se acuña y que se genera, que lo genera el MIR durante la Unidad Popular.
El concepto de cordón industrial es un concepto geográfico y territorial que existe desde que se instala la Corporación de Fomento en Chile. En el gobierno de Pedro Aguirre Cerda se impulsa la creación de la Corpo y con la Corpo se van instalando sectores territoriales que hoy día nosotros llamaríamos parques industriales. Los sectores territoriales donde se van instalando una industria al lado de otra, que hoy conocemos como parques industriales, en los años 40 y tanto a 50 en que se desarrollan las inversiones, las grandes inversiones de la Corpo, tenían ya este concepto que conocemos como cordón industrial, estos parques industriales, y que están relacionados uno con otro porque las empresas en sí tienen algún vínculo la una con la otra desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la energía. Fundamentalmente los accesos de camino y los accesos de la alimentación energética. O sea, las empresas se van poniendo una al lado de otra porque necesitan de una fuente energética de alimentación y necesitan de una fuente, de unas vías de transporte de las materias primas hacia la industria y desde la industria hacia la distribución. Esa es más o menos la parte práctica, gráfica, de cómo se instalan y van surgiendo cordones industriales en distintas partes del país en función de un programa de desarrollo de la Corporación de Fomento de Chile a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Dicho esto, ¿qué hacen los revolucionarios? Es cambiarle el carácter a estos cordones industriales ya existentes que dependían mucho de la gestión, de la administración y de la coordinación del gobierno de turno. En ellos, el gobierno de turno se preocupaba mucho de que las empresas estatales y las empresas privadas que alimentaban con materias primas o que compraban los productos de estas empresas estatales tuvieran una coordinación permanente. Pasaban a tener un carácter más o menos estratégico dentro de la economía. En el caso de Calera de Concepción teníamos que se divide en tres sectores el cordón industrial. El sector sidero-metalúrgico, el sector petrolquímico y el sector metalmecánico. Y se adiciona posteriormente un sector que es el sector pesquero e industrial. O sea, inicialmente parte con 3 sectores, termina con 4. Estos sectores están relacionados entre sí. En ENAP se produce se procesa el petróleo crudo que se trae de Chile, se transforma en benzina, parafina, diésel, etc. Se instala al lado del ENAP, de los gases que se derivan del craqueo del petróleo, la planta de etileno, de gas de etileno. Se instala en otro lado una planta que adquiere el etileno y que es la petroquímica Dow. La petroquímica Dow a su vez requiere de ácidos y de productos que para lo cual se instala a un costado otra petroquímica, la petroquímica chilena, que después cambiaron de nombre con el golpe de Estado. Entonces, todo este sector petroquímico están todos interrelacionados por abastecimiento o compra de los productos que van produciendo para sacar finalmente un producto al mercado. La benzina, la parafina, el polietileno, el PVC, la soda, el hipoclorito de sodio, la soda cáustica, etc. Eso en sí constituye un cordón afín con la rama de la producción. Después tenemos al lado de ese sector otro sector que es el sector sidero-metalúrgico, que lo compone Huachipato, con la usina de fundición de acero, y las industrias que absorben la producción de Huachipato, que son el salam, para fabricar alambres, clavos, etc. Y las plantas de laminado, tanto de laminado frío como caliente. O sea, tenemos la usina con altos hornos de fundición, las plantas de laminado frío, caliente y las plantas de instalado. Después se adhieren otras plantas que también van utilizando los productos o subproductos de este sector sidero-metalúrgico, que es, por ejemplo, la fábrica de cemento Bio Bio.
que recoge el bloque de los altos hornos, los procesa y se hace el cemento. Y después tenemos el sector metal mecánico, que está muy ligado al sector sideruro-metalúrgico. En el sector metal mecánico están las industrias que procesan finalmente la producción inicial, que sacan el producto terminado. Uno de ellos decía era el chalam, pero también hay otro. Este corazón industrial que nosotros tenemos aquí cerca es estratégico, es importantísimo. Eso respecto a la historia y a cómo funciona el cordón industrial. La parte técnica, administrativa, productiva, económica. La parte política es la que el MIR le cambia el carácter a este concepto que ya existía de muchos años, ¿no? Y bajo muchos gobiernos. Y dice que ahí tiene que estar el embrión del poder popular. La base, la primaria, el embrión primario, porque es un sector estratégico de la economía, porque ahí los sindicatos son fuertes, porque los trabajadores están bien organizados, porque hay experiencia, porque hay incluso niveles de educación y de conocimiento mayor que otros sectores de la economía. Entonces, los cordones industriales pasan a ser los embriones del poder popular. Pero siendo embriones, resulta de que esta concepción de embrión del poder popular se pone el énfasis en los cordones industriales por el carácter estratégico que tienen. Pero el poder popular en sí venía de mucho antes. Venía de mucho antes. Y lo que yo recuerdo en forma práctica del poder popular es cuando se hace la toma del campamento Nueva La Habana, allí se inicia una experiencia, esto mucho antes de la Unión Popular, en el 68 me parece, 67. Allí se inicia la primera experiencia del poder popular que yo conozco, en el sentido de que se organizan los pobladores, se dividen las funciones, se administra en asamblea todas las necesidades que requiere este sector social, que está compuesto de obreros que trabajan en los cordones industriales, que está compuesto de trabajadores autónomos, comerciantes, ambulantes, de todo tipo de trabajadores que llegan a las poblaciones, a estas tomas, a luchar por un techo, porque son allegados, porque no tienen casa, porque no hay poblaciones, planes de vivienda para ellos, y la única forma de exigir a un gobierno un plan de vivienda es a través de esta forma de lucha que se había iniciado ya a principios de los 60, que costó también mucha sangre. O sea, nosotros lo que más conocemos es la matanza de Pampa de Irigoyen en el tiempo de Frei, pero ya antes con Alessandri y antes con Ibáñez habían habido muchas tomas de terreno en barrancas, en el norte, y era una forma de lucha obligada, desesperada, porque los gobiernos no establecían planes de construcción de vivienda para los pobres, para los más marginados. Y entonces pues, el concepto popular proviene antes de que se acuñe esta organización como embrión del pueblo popular, viene desde los campamentos, desde las tomas del sitio. Y se empieza a aplicar acá en la industria. ¿Y cómo lo empezamos a aplicar nosotros cuando nos constituimos como cordón industrial? Primero dijimos había que cambiar el carácter al cordón industrial. Pues bien rápido porque el tiempo es. Hay que cambiar el carácter. De que este cordón tenía un carácter económico, geográfico, territorial, estratégico, a un carácter político, donde los trabajadores de estos cordones industriales tuviéramos un rol de actores. Los trabajadores hasta ese momento, hasta la máxima organización que teníamos eran los sindicatos y la CUT, la federación y las confederaciones. Pero esas eran organizaciones que luchaban por mejorar el bolsillo, ¿no? Que los trabajadores de Huachipato tuvieran mejores colonias para los niños, y mejores regalos para la Pascua, los de la edad lo mismo, nosotros en la Petrodamos lo mismo, ¿no? Lucháramos porque no aumentaran el sueldo. Ya el trabajador de estos sectores industriales con buen poder adquisitivo, con buen poder de negociación, porque eran sindicatos fuertes y eran fuertes porque eran estratégicos,
teníamos un estándar de calidad de vida superior al de otros sectores de trabajadores de la periferia, que tenían sueldos muy, pero muy, muy malos. Al proponer el gobierno la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, que estaba interviniendo el Estado, o que estaba comprando del Estado, o que eran desde antes ya del Estado, desde la época de Pedro Aguirre Cerda, que eran estatales, el que participaran tenía que tener poder de decisión. Participar sin decisión en la empresa no tenía sentido. De este concepto que el MIR desarrolla y al que se suman otros sectores que se llamó el polo revolucionario. Se suman socialistas, se suman mapucistas, se suma la izquierda cristiana, se suman otros sectores políticos y se forman dos sectores con dos concepciones distintas acerca del poder popular. Este polo culmina, avanza, digamos, con la asamblea del pueblo que se realiza en Concepción, que es un paso importantísimo que se da en todo el desarrollo de la lucha de clases en Chile. O sea, así como es importante cambiar el carácter de los cordones industriales, como es importante lograr el desarrollo del poder comunal desde los campamentos, llevarlo a la comuna, con los consejos comunales y con los mandos comunales, es también importante este paso, que es un paso político de mayor nivel de coordinación, por ya proyectándose en el poder por la construcción del socialismo y por la toma del poder que hasta ese momento era la operación política. Entonces nosotros éramos un militante de izquierda revolucionaria, participábamos en aquellos espacios que dejaba la construcción por la unidad popular de lo que estaba ocurriendo en lo económico, lo político, lo social. Y nosotros teníamos una opinión propia. El sector de los digamos, revolucionarios social que había en esa época propone la Asamblea del Pueblo como una instancia que iba casi a reemplazar lo que era el poder de decisión del Estado, que en este caso sería el Congreso Nacional. Allí se iban a decidir lo que se iba a hacer aquí. Se iba a dictar normas, iba a dictar qué es lo que había que hacer en nuestra región. Era una especie, aquí en Concepción era casi una especie de regionalización del poder, ¿ya? Por un lado. Y por el otro lado era tomar las decisiones en manos del pueblo. ¿Pero de qué pueblo? Del pueblo activo, del pueblo que estaba en la lucha. Porque ¿qué es lo que pasaba con el gobierno de la Unidad Popular? La Unidad Popular había llegado al poder con un programa que había sido aceptado por todo el mundo, por la derecha, por la ultraderecha, por el imperialismo, por todo el mundo, y era un programa de reformar el Estado, una especie así, más o menos como un modelo del capitalismo del norte de Europa, de Suecia, con un sector económico central muy fuerte, como la zona industrial de aquella zona, pero sin mayor participación de la base popular. ¿Cómo lo hacía la Unidad Popular? Por ejemplo, nombraba, para darle carácter popular al proceso, nombró, por ejemplo, ministro de la vivienda a un compañero que era un trabajador de la construcción, un albañil, compañero Cortés. Entonces, eso era poder popular para ellos, o sea, eso era política popular. Entonces, designaban a algunos compañeros que eran viejos dirigentes sociales, políticos, que tenían como trabajadores manuales, los designaban en determinados cargos. A medida que se fue agudizando el proceso, hay una cosa que el compañero no tomó, que es la oposición de la burguesía a este proceso de la Unidad Popular, que es determinante en esta cosa del poder popular. El poder popular realmente aflora con mucha fuerza cuando se produce el paro de octubre de 1972, donde la burguesía y la pequeña burguesía que le sigue paraliza el país. No solo se paraliza el transporte de camiones, como señaló el compañero Lorenzo, se paraliza todo. Por dar un ejemplo, en el sistema antiguo que heredó la Unidad Popular, las viviendas se construían en grandes grupos habitacionales, así como Guartecillo, como Villa Presidente Ríos, como Chihuayante, etc. Grandes grupos que se construían con fondos del Estado y se licitaban, llamaban a
concurso público a empresas que se comprometían a ejecutar esta obra, con fondos del Estado. El fisco les entregaba, les anticipaba los dinero para que iniciara la construcción, un 20% de anticipo del presupuesto total, y de ahí iban construyendo y iban cobrando, a medida que iban ejecutando. El gobierno de la Unidad Popular, a fin de darle solución al problema habitacional, que era gravísimo en ese momento, inicia un programa de construcción de viviendas gigantesco. Y en el paro de octubre, estamos en octubre del 72, las empresas constructoras, a fin de sabotear el programa del gobierno popular, paraliza y abandona el gobierno. O sea, ¿qué es lo que ocurre en ese minuto? Los entes públicos, las instituciones públicas que controlaban la construcción, tienen que hacerse cargo de esta. Ustedes vieron en la misma esta que pasa, hay una cosa que dice Cormo ejecución directa. Cormo era una corporación de mejoramiento urbano que hacía la remodelación de la ciudad, de los sectores viejos, construía edificaciones, y Cormo también había encargado la construcción de viviendas en los sectores de remodelación. Entonces, pero fueron abandonados por las empresas. Ahora, ¿quiénes eran las empresas? Los dueños de las empresas no. Pero para abajo estaban los constructores civiles, los obreros, los jefes de obra y todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron las instituciones? Tomaron sobre sí y crearon empresas constructoras al interior de los servicios. Yo mismo, a la época del golpe, era el jefe administrativo de una gran empresa constructora de construcción que se había creado bajo autonomismo. Nosotros éramos 5.000 obreros y 500 empleados. Había una diferencia entre obreros y empleados. Y se estaban construyendo aproximadamente 5.000 viviendas en 20 faenas, desde Parral a Angola. Y ahí se construyó, desde octubre del 72, una gran empresa constructora del Estado, que era solamente de nosotros, de esta institución, que se llama la Corporación de la Vivienda. Entonces, el MIR había, ¿qué es lo que hacía? Ahí se ve los programas distintos del sector, digamos, no lo quiero decir en forma peyorativa, no es que lo desprecie a los reformistas, ¿ya? Lo que era el gobierno popular y lo que eran los sectores revolucionarios. El gobierno popular, ¿qué es lo que proponía para esto? Nombrar a un funcionario como interventor, como jefe de esta organización, que algunas veces recaía en manos, por ejemplo, de algunos pillos. Un tipo que yo conocía, con quien había trabajado, que me había estafado a mí, que era incidentista, y lo había estado preso por pillo, era hermano del alcalde socialista de Talcahuano, un tipo muy prestigiado. Pero como era hermano, lo nombraron, lo ascendieron en el partido y lo nombraron interventor de una de las más grandes empresas productoras de maderas elaboradas, que era la empresa Marco, que era la que producía las mejores maderas nativas de aquí en Chile elaboradas, todo lo que se usaba para la estructura, todas estas maderas de las maderas nativas. Y ese señor, que tenía idea de construcción ni de nada, porque lo único que había trabajado se lo pillería, estafando trabajadores, lo nombra administrador de esa gran empresa. ¿No? ¿Cuál era el plan del MIR? ¿Cuál era el plan nuestro? A nosotros teníamos, habían tantas tareas, nosotros éramos tan pocos, que se habían elaborado manuales. Nosotros éramos famosos por los manuales porque éramos muy pocos y la única manera de ser que se difundiera bien es un manual de qué había que hacer. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, en mi industria ocurre un problema, en mi empresa ocurre un problema y yo voy a la jefatura sindical del MIR y digo, compañero, estamos medio callos, ¿qué hacemos? Dice, no, te puedo ayudar a el manual. Obligado, estudia el manual y le da una solución. Bueno, ¿qué solución tenía el MIR para esta cosa? Tenía dos formas. Una que era los consejos de administración para actuar para que los trabajadores se hicieran representar en las empresas estatales. Y el otro sector, era el control obrero de la producción, que era en la empresa privada. Aquí en esta zona había una gran cantidad de empresas estatales porque era un poco la base del programa de la Unidad Popular, que era el área social de la economía. Se habían expropiado un conjunto de empresas básicas y que ya eran del Estado. Entonces, la empresa mía también era del Estado en este caso, pero por obra de los patrones. Originalmente no estaba programado. Y eso sí influye decisivamente en el desarrollo de lo que ocurre después, por ejemplo, en el sector industrial. Mismo Héctor, por ejemplo, esa empresa es una empresa norteamericana, que se paraliza con los pagos tuyos. Y son los trabajadores los que toman la empresa, toman sobre sí la dirección de la empresa. Pero ¿qué pasaba? El gobierno mandaba un burócrata. Y generalmente nos mandaba gente que no tenía mayor idea del cuento, y era una especie de cuoteo político. Por ejemplo, los trabajadores recibieron
tomarse la industria de paño de algodón en Chihuayante, ¿cierto? Porque el empresario no quería producir, dejaba de traer materias primas, no importaba los costos para la maquinaria, entonces venían los trabajadores y se tomaban la otra. Y ahí el gobierno nombraba un interventor. ¿A quién nombró el interventor? Un señor que era un profesor de enseñanza básica. ¿Por qué no nombró a un trabajador con experiencia? Ahora, yo no le digo que el tipo tenga que trabajar. Que tenía que, la función esa del interventor en realidad era del verdadero comisario político. Él el que tenía que decidir que lo que se estaba haciendo estaba bien o no y concluía por planes o no del gobierno. Como nombraba esta gente burócrata, ocurrieron algunas cosas como mercado negro. Yo recuerdo, por ejemplo, yo necesitaba un género para hacer una bandera del MIR y me vendieron no sé cuántas piezas de paños rojos para hacer nuestra bandera por el mercado negro. Que se acabó dentro de la fábrica. Nosotros no necesitamos por ahí salía el error. Entonces, eso éramos, en ese ambiente es que se crea la Asamblea del Pueblo, la Asamblea Popular. ¿Cuál es la reacción del sector del gobierno? De los reformistas. Salvador Allende ese día navegaba en una fragata de la Armada Nacional, ¿cierto? Fue mar afuera, cuando le dan la noticia del funcionamiento ese día en Concepción de la Asamblea Popular en el Teatro Concepción. Y Salvador Allende desde allá descalifica todo. Desde allá, mediante y es tan fuerte el peso que tenía Salvador Allende en todo este proceso que se desarma esa cosa. Primero que se retira es el Partido Comunista. Se retira de la Asamblea Popular, de lo que convoca y porque digamos el Partido Comunista era el más próximo a las políticas más monolítico respecto a las políticas del gobierno de Salvador Allende. Los otros partidos tenían una visión media. El Partido Socialista tenía un sector revolucionario, el más que se había ido en Dor, la Lasmuri, la izquierda cristiana, pero los que eran férreos era el Partido Comunista. El Partido Comunista, que tenía un gran prestigio dentro de la masa, y eso no hay que desconocerlo. El Partido Comunista era un partido que estaba muy legitimado, porque traía una lucha ya casi centenaria. Yo les cuento porque nosotros con el Partido Comunista nos teníamos un rollete mal, pero cuando nos encontramos en la cárcel, tuvimos que aprender de ellos. Ellos nos enseñaron, ya éramos tan viejos como ahora, al golpe, y los viejos de aquella instancia nos contaban de sus experiencias de la Revolución del 31, como de la lucha de la salitrera, etcétera, y ahí nosotros verdaderamente nos damos cuenta que eran compañeros muy legitimados. Yo recuerdo un viejito, había estado en el carbón, lo habían llevado a Pisagua, y nos contaban todas sus historias. Desgraciadamente el Partido Comunista también controlaba buena parte de la dirigencia sindical y eso nos provocaba bastante roce por los sectores que nosotros teníamos. Esto no contó una parte que cuando el MIR decide intervenir en el corredor industrial de Talcahuano, que era importantísimo, que el MIR le da formación, elige compañeros de quinto lado, ¿cierto? Mismo el que no trabajaba en la Petro, lo saca de otro lado, le da formación y lo remite. Los manda a las industrias estratégicas allí a poner en práctica los planes que tenía el partido, ¿cierto? Cómo se debe llevar el proceso. Eso hace que los dirigentes del MIR, que estuvieron ahí como el Chihuahua, como otros compañeros Nelson Díaz, etcétera, son personas que iban con una escuela sindical de atrás, una escuela, y más que sindical, una escuela política, fundamentalmente política. Entonces cuando ellos, como compañeros ahí discusionaban, la llevaban, sabían muy bien definir el proceso que se estaba viviendo. Porque nosotros teníamos una visión lo más bastante objetiva de lo que estaba ocurriendo. Por eso, en ese contexto se da la Asamblea del Pueblo de Concepción, la desautorización y después eso se termina. Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular, campesinos, estudiantes y obreros, compañeros de nuestro cantar, concernientes de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vence.
tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Con la fuerza que surge del pueblo, una patria mejor hay que hacer, a golpear todos juntos y unidos, al poder, al poder, al poder. Si la justa victoria de Allende la derecha quisiera ignorar, todo el pueblo resuelto y valiente, como un hombre se levantará. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad